Shivaya. Om Namo Narayana. Bienvenidas, bienvenidos a este satsang. Vamos a estar estudiando un poco las enseñanzas del maestro Shankar sobre el Brahman. Es muy bonito poder entender a través de palabras, de conceptos, enseñanzas muy profundas. Y pues todos ustedes van a poder participar, así, si quieren hacer preguntas, compartir con nosotros. Estamos en el ashram, en la ciudad de Paipa. Le agradecemos mucho a nuestro gran maestro Mahem Pahadibaba Taragiri Maharaj por sus bendiciones. Om Mahem Pahadibaba Taragiri Maharaj ki jai. Om Baba Yopti Bale ki jai. Om Shaiva Sampradaya ki jai. Om Giri Parampara ki jai. Namo Namaha. Les invito por favor que me ayuden a compartir el link con sus contactos y amigos. A los que les guste la filosofía, yoga, las enseñanzas védicas, que les guste todos estos temas profundos del orientalismo, del shivaísmo. Voy a ir interpretando una cancioncita mientras las personas se van conectando. Ya iniciamos la canción. Hoy vamos a interpretar este instrumento que se llama el Chennai. Espero que les guste. Es una vibración especial que hace que los chakras vibren, que el aura se limpie. Nos conecta con el Om, con las vibraciones elevadas. Es parte del Nada Yoga, el yoga de la música, yoga vibracional.
Om Chivakiyai Jai Saraswati. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Este tipo de vibraciones sí generan efectos muy especiales en nuestro subconsciente, ayudan a ir elevando nuestra energía y alejando todo tipo de vibraciones bajas. Primero en nuestra mente, en nuestro interior. Qué bueno poder alejar esas vibraciones bajas de nuestra mente, que se vayan esos nuevos pensamientos, de nuestras emociones, que se vayan esas emociones negativas, y de nuestro cuerpo, que se vaya esa vibración de enfermedad y malestar. Estudiaremos entonces los textos sagrados. La palabra saksán implica sat, significa como la verdad, y sanga, significa congregación. Entonces es la reunión alrededor de sat, de la verdad. Sin embargo, Atman se define como Sachit Ananda. Este sat que estamos hablando es parte de esa experiencia del Atman, de eso más puro, de eso más trascendental, que permite de una u otra manera en los saksán ir poco a poco descubriendo esas verdades más importantes de la existencia del ser humano. Vamos a leer el texto y cuando terminemos hacemos los comentarios. Y bueno, si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema que vamos a tratar, intentaremos con mucho gusto de resolver. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Hrim Shrim Krim Klim Aim Saraswati Ji Namaha. Om Hrim Shrim Krim Klim Aim Saraswati Ji Namaha. Om Sri Ganapataye Namaha. Om Sri Ganapataye Namaha. Om Parachivaya Namaha. Om Parachivaya Namaha. Esto enseñó el maestro Shankara. Solo existe Brahman, el inigualable, infinito, sin principio y sin final, trascendental e inmutable. En aquello no hay dualidad alguna. Solo existe Brahman, el sin igual, la esencia del conocimiento, dicha eterna y exento de toda actividad. En aquello no hay dualidad. Solo existe Brahman, el sin igual, que es inmanente en todo, homogéneo, infinito y omnipresente. En aquello no hay dualidad alguna. Solo existe Brahman, el único, el que no se puede apreciar, ni despreciar, ni aceptar, ni rechazar, aquello que no tiene sostén alguno porque es autoexistencia. En aquello no existe la dualidad. Solo existe Brahman, el inigualable, sin atributos, homogéneo, sutil, absoluto e inmaculado. Solo existe Brahman, el inigualable, cuya verdadera naturaleza es incomprensible y que está más allá del alcance de la palabra y del pensamiento. Solo existe Brahman, el inigualable, la realidad refulgente y autoexistente, puro, la inteligencia absoluta, incomparable e ilimitado. No hay en aquello dualidad alguna. Aquel discípulo elevado que, liberado de todo apego, ha renunciado a los placeres sensoriales, los pacíficos y los completamente controlados, realizan esta suprema verdad y al final obtienen la dicha suprema por la unión con Brahman.
Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Encontramos entonces quién es Shankaracharya, es un gran maestro que fue el que enseñó este conocimiento que estamos transmitiendo hoy. Él era un gran sabio y a través de su experiencia con el contacto védico, siguiendo las enseñanzas de su maestro espiritual, el maestro espiritual de él se llamaba Govinda Bhagavad Pada, y él seguía las enseñanzas de su maestro espiritual que se llamaba Gaudapada Acharya. Y así cada uno tenía su maestro. Era de una línea muy especial que se llama la línea Advaita. La línea Advaita significa, traduce no dualismo, no dualismo. Y es una filosofía muy especial, una enseñanza muy especial del conocimiento védico. Shankaracharya se reunía con sus discípulos en los monasterios. Él le enseñó por toda la India. Iba caminando y el tiempo de enseñanza fue, pues, el tiempo que él anduvo por toda la India duró 33 años hasta que desencarnó. Y en esos lugares donde estaba con sus discípulos, él hacía este tipo de conferencias de satsang para que las personas pudieran lograr esa plenitud. No hay nada más importante en la vida que conocer las verdades más trascendentales, tener una experiencia directa de esa verdad y gracias a eso lograr como la plenitud como ser humano. Esto es lo que nos enseña el gran maestro Shankaracharya y nos podemos imaginar allá en el monasterio, él rodeado con todos sus discípulos, con los diferentes swamis que eran de la congregación que se llaman los Dashnan Swamis, que son los swamis de Shankara, que hay millones en la India, y ellos todos, podíamos imaginar entonces en ese momento histórico, el maestro enseñándole al discípulo. Om Shankaracharya ki jai. Solo existe Brahman. Así titulamos el satsang de hoy. El concepto de solo existir Brahman pareciera para nosotros como un término difícil de entender, ya que estamos viviendo en un mundo dual. Todo el tiempo estamos viendo individuos, diferentes personalidades, diferentes criaturas. Todo en este plano pareciera muy diverso, muy complejo también, en esa dualidad, en esa diversidad. Y cuando nos dicen solo existe Brahman, entonces es difícil enlazar esa dualidad con esa unidad. Pero nos va a quedar fácil entenderlo con algunos ejemplos que nos dan los maestros. Por ejemplo, nosotros tenemos millones de células en nuestro cuerpo y muchos más átomos en nuestro cuerpo. Pero al fin y al cabo es un solo cuerpo, un organismo, pero compuesto de millones y millones de átomos. Si viéramos cada átomo por aparte, veríamos la diversidad. Si viéramos cada célula y sus diferentes moléculas y órganos y sistemas, veríamos la dualidad. Pero si vemos el cuerpo en la totalidad, podríamos ver esa unidad. El océano es igual. Podríamos ver el océano con cada gotita y analizarla y separarla, o podríamos ver el océano en la gran totalidad, con todas las gotas, con sus olas, con sus espumas y sus movimientos. Lo cual implica que dejamos de ver lo minúsculo, lo individualizado, por un concepto más amplio, un concepto grande, gigante. Así como no vemos la célula, sino el cuerpo, no vemos una gota del océano de agua, sino que vemos el océano completo. Asimismo, podemos ir introduciendo nuestro concepto al concepto de Brahman, nuestra mente. Y empieza a generar palabras importantes en algo que se llama la filosofía Neti Neti. Neti Neti es una técnica filosófica muy importante usada por los diferentes darshanas
para poder lograr llegar a una verdad. Algo así como, esto no es esto, esto no es esto, esto tampoco es esto tampoco es esto, ni esto, hasta que finalmente se descarta todo lo que no es y queda la esencia pura de lo que realmente es. Esa técnica filosófica se llama neti neti. Entonces dice lo primero, inigualable. Entonces estamos haciendo que no es igual a algo. Ahí está el neti neti, haciendo esa negación. El Brahman es Brahman, no hay dos Brahmanes, ni tres, ni cinco, ni 1 millón de Brahmanes. Es el Brahman, ese inigualable. Ninguna criatura puede igualar ese tipo de vibración especial. El concepto de inigualable es muy interesante porque a veces piensan en la dualidad, que existen seres muy poderosos que quieren alcanzar como esos aspectos de divinidad. Y bueno, el Brahman es inigualable, ningún ser, sea muy poderoso, va a poder lograr llegar a esa vibración alta, que es lo esencial. Cuando los seres de baja vibración quieren llegar a esa parte egoica de sentirse iguales como al Brahman supremo, ese mismo ego podríamos decir que los va atando más y más en ese orgullo y en esa experiencia que nunca alcanzarán esa igualdad y pueden convertirse en incluso en seres azúricos por querer alcanzar esa meta. Es algo que dentro de la dualidad es difícil de entender, pero dentro del concepto Advaita poco a poco vamos entendiendo. Inigualable. Solo es el Brahman, la meta suprema, el sostén supremo. Segundo, infinito, no finito. Ahí también se aplica el neti neti. Entonces el Brahman no es finito, es infinito. El término infinito para nosotros que estamos en este plano finito, sujeto al tiempo que se divide en pasado, presente y futuro, es como difícil entenderlo. Antes estábamos creyendo, me acuerdo cuando era más joven, que la ciencia decía que el universo era infinito. Ahora descubrió la ciencia, la astrofísica, que no, que es finito. El universo tiene un principio y tiene un final y tiene unas dimensiones y hay una expansión de la luz en el universo, pero ya se dieron cuenta que este universo estaba sujeto al tiempo y al espacio. Nosotros los seres humanos y todas las criaturas tenemos un nacimiento y tenemos una muerte, pero el Brahman es infinito. El término infinito nos hace pensar, analizar en que está más allá del tiempo, porque todo lo que está dentro del tiempo tiene un principio y tiene un fin. Pero el Brahman, al ser infinito, no está sujeto al tiempo. Sin principio y sin final. En este plano material, y ahí también entonces sale el neti neti, no principio, no final. Cuando vemos una carrera, iniciamos y terminamos, las relaciones empiezan y terminan, somos niños, terminamos nuestra niñez, nos volvemos adultos. Todo en este plano tiene las medidas, como que un principio, un final, habla siempre como del término medidas, y vemos que el Brahman Supremo no está sujeto a esas medidas, a esos cálculos. Al no tener principio, al no tener final, nos da esa sensación de estar más allá del espacio, porque el espacio lo vemos limitado a lo que es las medidas, el largo, el ancho, el alto, lo tridimensional. Pero el Brahman no está sujeto a ese tipo de concepto matemático, en donde hay un principio y hay un fin. Trascendental. Trasciende la materia, trasciende todo cuanto existe. El término trascendental nos hace la referencia de algo que está más allá del mundo de los dioses, más allá del mundo de los humanos, más allá del mundo de los asuras.
más allá de los tres mundos. Trasciende la mente, trasciende el ego, trasciende la materia física, el cuerpo sutil, los diferentes, como llamamos nosotros, Ananda, Maya Kosha, los diferentes koshas. Estamos más allá de esas capas, está el Brahman Supremo. Es inmutable, no muta. Otra vez el neti neti. Si se dan cuenta el concepto de la filosofía neti neti aplicada por Shankaracharya, vamos siguiendo hacia la verdad suprema, haciendo descartes de las cosas que no son. Al no mutar, entonces no tiene ningún tipo de cambio, no hay mutación. Ese tipo de precisión implica que siempre es igual, está en ese estado de no mutación y viviendo esa experiencia de plenitud. Entonces no podríamos decir que esto va a cambiar, que esto va a mejorar o que esto puede ser mejor, porque ya es lo que es y en su esencia es eso que genera tanta plenitud. En aquello no hay dualidad alguna. Y empieza el término Dvaita, Advaita, Dvaita, Advaita. Dvaita significa dualidad, Advaita es no dualidad. Era muy importante para el maestro Shankaracharya que todos nosotros entendiéramos eso de la unidad. Hablábamos con los devotos en estos días que una cosa es el Advaita, el monismo, y otro es el monoteísmo, que a veces podemos tener esa confusión. En el concepto monoteísta hay una divinidad suprema y los demás son sus criaturas y están sujetas al Creador. Entonces, en este concepto monoteísta hay una divinidad suprema y los demás son sus hijos, sus criaturas, como un padre y sus hijos. Mientras que en el concepto monista es diferente. El concepto advaita monista dice, allí no hay dualidad alguna. Es decir, no hay padre y hijos. No hay creador y sus criaturas, sino que se empieza a entender el Brahman. Dice, solo existe Brahman. No hay nada más que Brahman. Yo soy consciente de mi existencia. Entonces, más allá de mi mente, más allá de mi ego, más allá de mi cuerpo, más allá del intelecto, más allá del tiempo, del espacio, más allá de todo, ¿quién soy? Bueno, soy consciente que existo en mi esencia, soy Brahman. Solo existe Brahman. Vuelve y dice otra vez, repite. En esa metodología del maestro Shankar repite y repite. También es una forma interesante didáctica para aprendernos este tipo de textos sagrados llamados los Shastras. Son los comentarios que se hacen de los Vedas, de los Upanishad, de los Brahma Sutras, del Bhagavad Gita. El maestro Shankar, pues, nos hizo comentarios muy importantes de todos los Vedas como este que estamos estudiando. Solo existe Brahman y vuelve la reflexión. Entonces, si no hay sino solo Brahman, bueno, seguimos intentando ir ante esa comprensión de eso que es incomprensible, un acercamiento a esa verdad suprema. El sin igual, otra vez hace como la comparación, porque hay muchos eguitos y egotes que se creen ya la divinidad suprema, se creen el Brahman desde el ego, y ahí entonces vienen batallas de poder en esas personas que tienen el ego todavía. Entonces dicen, con el ego, no con su conciencia elevada, términos como yo soy Dios, por ejemplo. Entonces se creen un diosecito con su ego, con su cuerpo, con sus cosas materiales aún vibrando. No, el Brahman es inigualable, sin igual, no tiene el comparación.
Mi ego no es el Brahman. Mi ego no es el Brahman, ténganlo por seguro. Hay muchos seres que desde el ego se creen Brahman y enseñan eso desde el ego y están cometiendo un gran error. Porque lo que realmente somos en esencia es el Atman, no tiene nada que ver con el Ahamkara, con el ego. La esencia de la existencia, conocimiento, dicha eterna, Sachit Ananda. Dice, el Brahman es la esencia de Sachit Ananda. Existencia, conocimiento y dicha eterna. Muy interesante cómo la cultura védica se acerca al Atman, así como dicen que este cuerpo material está hecho de estos elementos materiales y sujeto a las tres gunas, Tama, Rajas y Sattva. También nos dice que el Atman es Satchit Ananda. Aunque no hay dualidad, el Satchit Ananda es una sola palabra, no son tres palabras diferentes. Y se lee como si fuera existencia, conocimiento y dicha eterna. Cuando se vence el ego, es decir, yo pierdo ese concepto egoico de individualidad, de identificarme con este cuerpo, con esta mente, con este mundo, con mi familia, con esta genética, con esta raza, con esta religión, con mi edad, etc. Puedo empezar a percibir el Brahman, lo que realmente soy, Satchidananda. Exento de toda actividad. El Brahman no tiene actividad. Lo que tiene actividad es Shakti, la energía material, que es la dinámica. El aspecto del Brahman, que es el mismo Parashiva, en ese aspecto es un aspecto estático. El Brahman no está en realidad generando ningún tipo de causa y efecto, no hay ningún tipo de actividad. El Brahman trasciende todo tipo de actividad. Y aunque todo esto se esté moviendo por Shakti, porque si vemos los átomos vibrando, todo el movimiento, pareciera como si todo siempre tuviera ese estado de movimiento y plenitud. En el movimiento, como que siempre las cosas estuvieran vibrando. Sí, en este plano material es así, pero en el plano brahmánico, allí todo es un estado de plenitud, paz y armonía. No como en este plano físico, que es una plenitud en el acto, en el dinamismo y en el flujo. Interesante ese concepto porque si vemos que aquí todo se mueve y es Shakti, entonces el Brahman, la contraparte, está estático. Vemos una iconografía de Mahakali danzando sobre el señor Shiva acostado tranquilo y Mahakali danzando. Ese es el ejemplo de lo que nos está enseñando ahorita el maestro Shankar, cómo Shakti es la dinámica y Shiva en su aspecto de Brahman está estático, exento de toda actividad. Allí no hay actividad mental, no hay actividad egoica, no hay actividad de prana, no hay actividad atómica. En aquello no hay dualidad. Cuando el maestro Shankar habla aquello y lo pone entre comillas, no hay dualidad, está hablando de aquello como el Brahman. Entonces el concepto del Brahman va yéndose hacia más allá de los conceptos netamente materiales y empezamos a percibir esa gran verdad que es tan difícil de percibir a través de las enseñanzas que el maestro nos da. Solo existe Brahman, el sin igual, que es inmanente en todo. Está en todo en el interior, inmanente, dentro de todo, está dentro de cada átomo, está dentro de cada plantica, cada animalito, de cada estrella, de cada ser humano, de los seres que hay en otras dimensiones, los ángeles, los devas, los asuras, dentro de todo está. Está inmanente en todo, significa que todo lo contiene, que no podría existir sin su presencia, pero a la vez no está sujeto al tiempo, ni al espacio, ni a la mente, ni al ego. Ahí pareciera como conceptos contradictorios, pero realmente a medida que vas aprendiendo a comprender el Brahman,
aprendiendo a conocerle, empiezas a tener una mente más fácil de abordar como con estos temas que son un poco más confusos. Entonces, al estar en inmanente, entonces significa que el Brahman está presente en todas las cosas, pero a la vez no está atado a esas cosas que vibran allí. El concepto más claro para entender es como un sueño. Yo estoy soñando y mi cuerpo está allí tranquilo, pero mi mente está en esa ensoñación. Toda esta creación que está en este plano material es como análoga a ese sueño, mientras el que está durmiendo está quieto, tranquilo, sin embargo su mente está allí vibrando. Bueno, acontece en el universo lo mismo, el Brahman Supremo está en un estado estático, tranquilo, la mente vibra, Shakti vibra, y ese estado de inmanente en todo implica que podemos saber que el Brahman está allí en todo como en un sueño, porque el que está soñando es el mismo Brahman Supremo, aunque esa realidad simplemente sea un sueño y nada más. Cuando se despierte, ya el sueño se habrá acabado. Homogéneo. Ese concepto de homogeneidad, hay una armonización, hay una plenitud allí para que todo fluya perfectamente. No está dividido, no hay inarmonía ni malestar. Vuelve y habla de la infinitud para recordarnos que es importante ese término de infinitud más allá del tiempo. Y luego habla omnipresente. Está presente en todo, en todos los planos, en el físico, en el astral, en el causal, supracausal, que lo abarca todo, todas las criaturas, las 8.400.000 tipos de diferentes formas de vida y todas las criaturas que hay, desde el insecto, desde de pronto ese gusanito hasta Indra mismo. En aquello no hay dualidad alguna. Qué bueno, siempre está, aunque vemos la vida tan diversa, ya empezamos a entender la homogeneidad, todo está vibrando. Si viéramos el universo solo como átomos, entenderíamos muy bien esta homogeneidad. Todo es energía, y esa energía simplemente es la vibración del Brahman que está allí en su estado de simplemente ensoñación, soñando con esa vibración de este universo. Solo existe Brahman el único, el que no se puede ni apreciar ni despreciar, ni aceptar ni rechazar. Entonces ahí como el concepto del aprecio o del desprecio, sea lo que sea que nosotros como criaturas en este ego y todo tengamos el concepto hacia ello, sin embargo no afecta. Lo acepto o lo rechazo, lo aprecio o lo desprecio. Eso no afecta al Brahman como tal, es decir, está más allá de los conceptos, más allá de la dialéctica mental, más allá de ese discurso que tenemos en las discusiones, porque está más allá de todo tipo de dualidad, de concepto. Aquello que no tiene sostén alguno, porque es autoexistencia. A veces pensaríamos, la madre sostiene al bebé, pero el Brahman no tiene ningún tipo de sustento. Simplemente existe como tal. Lo que pensaríamos en un sustento está muy relacionado con este universo material, las criaturas que tienen un sustento, pero el Brahman se sustenta a sí mismo. Es como autosuficiente. Es autoexistencia. Esa autoexistencia es muy interesante, nada lo crea. En este mundo tenemos un padre, tenemos un hijo, pero en este, en este tema trascendental del Brahman no hay una creación. Es autoexistente y existe por sí mismo en su plenitud. En aquello no existe la dualidad.
Solo existe Brahman, el inigualable, sin atributos. Entonces no podemos decir esto es así, esto es así, esto es así, aguasá, lindo o feo, o gordo o flaco. No tenemos la posibilidad de hablar del Brahman de esa manera porque las palabras no alcanzan a expresar todo y los conceptos no alcanzan tampoco a explicar todo. Dice, sutil. Es muy sutil. La palabra sutil no es burdo, significa lo más sutil de lo más sutil, más allá que la mente, más sutil que los pensamientos y emociones, más sutil que el prana, más sutil que el aura. Es lo más sutil que lo más sutil. Interesante eso, porque estamos acostumbrados solo a lo material, entonces pensamos que solo la materia es importante, este cuerpo y este mundo. Nos hemos olvidado del Brahman Supremo, que es el sustento de todo cuanto existe. Absoluto, el absoluto, o sea, es pleno, no hay necesidad de nada más, está en su plenitud, la absolutez. Y inmaculado, eso de ser inmaculado es puro, lo más puro. Cuando nosotros queremos empezar a llegar al Brahman, a comprenderle, a acercarnos, pues debemos empezar a cultivar, por ejemplo, en este caso, el ser inmaculados, la pureza en la mente, en el cuerpo, en nuestras actividades, siguiendo el sendero apropiado del Chaiva Sanatana Dharma. Este tipo de pureza es muy importante porque si tú no vibras en la pureza, no vas a poder lograr alcanzar ese estado de samadhi, ese estado brahmánico. Tienes que vibrar en este tipo de vibraciones altas para llegar a la meta. Solo existe Brahman, el inigualable, cuya verdadera naturaleza es incomprensible. La filosofía llega hasta cierto punto, la teología también. En este caso hemos hablado de que es a través de la vivencia y la misericordia del Guru que podemos lograr experimentar al Brahman. ¿Cómo lo experimentamos? A través de la meditación, a través de las prácticas de yoga. Y que está más allá del alcance de la palabra y del pensamiento. Qué bonito ese concepto, que está más allá de la palabra y el pensamiento. Hablando, bonito, estamos hablando, tratando de entender este tema, pero está más allá. Las palabras nunca lo van a alcanzar. Así sea un nombre, podemos decir cuál es el nombre del Brahman y aparecerán millones de nombres, pero ninguno lo alcanza. Cuando hacemos el término Brahman, también estamos entendiendo que no es su nombre, sino es la vibración que nos permite llegar a alcanzarle. Cuando decimos para Shiva, el nombre del Brahman también es el acercamiento que hacemos los shivaístas a eso que está más allá de la palabra o más allá de los pensamientos. Por eso decimos nosotros que para meditar debemos calmar la mente, que no haya pensamientos, que el tercer ojo se abra y de esta manera poder percibir el Shivayoti, la luz del Shiva que poco a poco nos va llevando hacia la experiencia vívida del Brahman, de Parashiva. Solo existe Brahman, el inigualable, la realidad refulgente. Este término es muy bonito, se da en todas las escuelas que trabajan la espiritualidad. Nosotros decimos que esa refulgencia es la luz que vemos cuando meditamos. Meditar no es imaginar la luz. Al principio vas a ver negro, 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 pero a medida que vas abriendo tu Shiva Netra, empiezas a ver esa luz. Y en la medida que vas avanzando en la meditación, meditaciones más profundas, esa luz es más brillante, más refulgente. Esa luz no es creada por un bombillo, por una estrella, por un sol.
por una explosión nuclear, no, es la luz del Brahman, brilla. Tu conciencia empieza a percibir esa luz, la conciencia es la manifestación del Brahman en tu cuerpo, y empiezas a percibir esa luz cuando meditas. Y autoexistente, bueno, esa luz es autoexistente, refulgente y autoexistente. No existe por algo más, sino en sí vibra. Habla del Brahman que es puro. Vuelve a hablarse de esa pureza en todos los aspectos. La pureza, por eso los yogis la buscamos tanto en pensamiento, palabra, obra, omisión. Es la inteligencia absoluta. Ahí viene el concepto de Chit, conocimiento supremo. Incomparable. Nadie puede compararse con él. Por eso los que se creen dioses son diosesitos al lado de él. Muchos de esos que se creen dioses, haciendo actos malvados, terminan sufriendo las consecuencias de eso, creerse dioses. Por ejemplo, inventar una bomba atómica para destruir, se creen dioses, o crear un veneno para dañar a la naturaleza, se creen dioses. Tumbar los árboles y venderlos es una forma de sentirse dioses. Todo eso lo terminarán pagando porque son cosas del ego, el ego que se vuelve un dios en salsa, creando tecnologías y cosas para el daño para la humanidad. Este tipo de personajes no van nunca a acercarse a la divinidad suprema porque están contaminados. Y luego dice el ilimitado. No hay en aquello dualidad alguna. No hay dualidad. El Brahman es Brahman. En la medida en que tú crees que hay dualidad, que Brahma es uno, que Vishnu es otro, que Shiva es otro, que Ganesha es otro, que Lakshmi es otra, que Saraswati es otra, que Parvati es otra. Estamos en Maya, la ilusión. En nuestra escuela, en la Advaita, que nos enseñó el Shankaracharya, nos hace ver esa unidad entre Brahma, Vishnu, Shiva, sus consortes, Lakshmi, Saraswati, Parvati. Es la misma verdad. No hay diferencia entre hombres, mujeres, somos uno. No hay diferencia entre el reino vegetal, animal e humano en el concepto que estamos viendo hoy, en cuanto a que la divinidad está presente en todos. Y por consiguiente, de ahí viene el concepto de sacralización que tenemos los yogis con respecto a la comida, con respecto a nuestra vivienda, con respecto a nuestro cuerpo. Aquel discípulo elevado que liberado de todo apego. Entonces viene el trabajo de cómo debemos ser como discípulos. Habla del discípulo, o sea, necesitamos ser un maestro, poder seguir la enseñanza del maestro, porque yo mismo ser mi propio maestro puedo terminar equivocándome. Seguir el camino inapropiado, siguiendo solo mi ego, lo que yo quiero, los conceptos que tengo, lo que yo pienso que debe ser. Es decir, acoplo todas las filosofías y religiones a mi forma de ver. Pero cuando seguimos un maestro iluminado, un verdadero maestro, no un falso maestro es como un ciego guiando a otro ciego. Verdadero maestro, ese verdadero maestro nos va a decir cuál es el camino apropiado a seguir. Dice que hay que liberarse de todo apego. Apego al cuerpo, apego al dinero, apego a la familia, apego a la vida, apego a la naturaleza, apego a todos los placeres sensoriales y bueno, ese es un trabajo que se realiza. El amor es una cosa, el apego es otra. Cuando yo necesito estar al lado de una persona, por apego lo que estoy haciendo es atar a esa persona, hacerle daño. Y yo mismo también me estoy atando al samsara. El primer paso para lograr la meta en la espiritualidad es desapegarnos de todo. Desapegarse no significa ser sucio, ser irresponsable, ser descuidado, no. El desapego es una actitud, no significa un acto que genere desequilibrio en mi cuerpo, en mi mente, en mi economía o en mis relaciones interpersonales. Ha renunciado a los placeres sensoriales.
siempre nos enseña lo mismo los Vedas. Los placeres sensoriales nos enredan en el samsara, generan deseos, los deseos generan actos, esos actos traen sus consecuencias y ese placer sensorial nos va llevando es hacia Maya, hacia una ilusión mayor. Y terminamos a veces buscando placeres cada vez más instintivos que nos van degradando. Nos vamos convirtiendo como en pachus en vez de ser yogis. La palabra pachu significa animal. Vamos volviendo como animales en vez de volvernos yogis, seres más avanzados en esa búsqueda de placer. Es que el placer nunca se satisface. Quieres más, 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 más. Y por eso empiezas a explorar nuevas formas de placer y llevas en esta encarnación buscando más placer y en otras encarnaciones buscando placer y estamos enredados. Los pacíficos, la práctica de la ahimsa, la no violencia. Es importante ser pacíficos, no violentos. La violencia genera más violencia. El ser pacífico nos lo han enseñado grandes maestros como Mahatma Gandhi, que trae mejores resultados que la misma violencia, que la misma guerra. Si quieres alcanzar a ser un ser más elevado, debes aprender a tener tu mente en paz, no estar pensando cosas de guerra. Tienes que tener tus emociones en paz, las emociones tranquilas, en amor, en armonía, nada de odio ni resentimientos. Debemos tener una actitud pacífica hacia nuestra familia, hacia nuestra región, nuestro sistema. Todo lo que hay alrededor de nosotros, o tú puedes empuñar una espada y pelear, pero ya sabes que el que a hierro mata, a hierro muere. O puedes hacer lo que hacemos los yogis, como lo enseñó el mismo Jesús, amar a los enemigos, y desde ahí surge el gran conocimiento del pacifismo. Y los completamente controlados, el autocontrol, controlar los sentidos, controlar la mente, controlar el cuerpo. Se va a aprender a controlar la respiración, el ritmo cardíaco. Lo más difícil de controlar son los instintos. Ya todos lo sabemos, la gula, la glotonería, la pereza, la lujuria, el mal genio. El yogi debe seguir el camino del autocontrol. Y dice, para que veamos la secuencia, aquel discípulo elevado que, liberado de todo apego, ha renunciado a los placeres sensoriales, los pacíficos y los completamente controlados, realizan esta suprema verdad. Realizan la suprema verdad, es realizar el Brahman. No dice comprenden el Brahman, realizan el Brahman. Lo podemos realizar y podemos percibir al Brahman en todo y también entender que si solo hay Brahman, solo existe el Brahman, podemos decir, ajá, Brahmashmi, yo soy Brahman, no mi ego, no mi mente, mi esencia. Y tú también eres Brahman, Tat Twan Ashi, tú también eres eso. Y al final obtienen la dicha suprema por la unión con Brahman. La palabra unión es yoga. Entonces al final obtienen la dicha suprema, la felicidad pura. No es el placer sensorial, no, la felicidad pura eterna. A través del yoga, la unión con Brahman. Se puede lograr la felicidad pura practicando yoga. ¿Para qué el yoga? A unir nuestro Jiva con Shiva, unir Atman con Paramatman, poder ser uno con el Brahman. Eso se conoce como el Samadhi. El Nirvikalpa Samadhi se conoce como Mukti, como Moksha, el lugar más alto del yoga. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana, Om Chimamadeva Ki Jai Namo Namaha. Bueno, vamos a mirar si de pronto tenemos alguna pregunta, alguna duda del tema de hoy. Siempre es un poco complejo. Como decimos, el Brahman es incomprensible y está más allá de las palabras y de la mente. Hacemos un intento por acercarnos a través de las palabras y de los pensamientos al Brahman. Pero lo que nos enseña el maestro es que al final hay que realizarlo.
Y la forma de realizarlo, pues, es siendo pacíficos, practicando yoga, teniendo el autocontrol. Namaste, maestro. Om Namah Shivaya. Om. Mauricio Hernández pregunta, quienes creemos en un solo Dios que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, podríamos decir que desde esta teoría o filosofía de vida es el mismo Brahman y desde su conocimiento nuestras creencias están ligadas a nuestra propia fe. Hola, tocayo. Mira, pues sí, realmente cuando hay el concepto de monoteísmo que hablábamos en la clase, el judeocristianismo maneja el monoteísmo. Y el monoteísmo es un concepto donde vemos a Dios como un ser elevado, omnisciente, omnipresente y todas las cualidades que tú nos has dicho. Cuando nos acercamos a ese concepto de monoteísmo, de que si hay un Dios y unas criaturas, y pensamos en el final de volver allá al paraíso, ir a la Nueva Jerusalén, estar con Dios, en el momento en donde se ve esa experiencia, por ejemplo, más allá del Apocalipsis y encontrar esa unidad perfecta con la divinidad. Ahí, aunque hay un concepto monoteísta que habla de la divinidad en esas cualidades, todavía existe un concepto dualista, es decir, el creador es uno y las criaturas son otros. Hay una enseñanza que hizo Jesús, que es Advaita. Podemos verla de una forma no dogmática, que él decía, mi Padre y yo somos uno solo. Mi Padre y yo somos uno solo. Bueno, dirán, es que todos ustedes ya van a creer Cristo y ya se creen dioses y eso. No, no es así, con mucho respeto. Pero la enseñanza que nos da el maestro es una enseñanza de unidad con la divinidad, no de dualidad. Entonces ahí podríamos decir que sí hay un acercamiento a la divinidad suprema en esos conceptos teológicos profundos, pero todavía se consideran conceptos dualistas. Y claro que sí, cada uno actúa de acuerdo a su fe. Uno no puede ir más allá de la fe que uno le han enseñado. Hay que mirar esa fe, viene por tradición, por la cultura. Por ejemplo, nosotros aquí en Colombia hemos recibido la cultura principalmente de la Iglesia Católica. En Estados Unidos hay más evangélicos y de pronto ahí en la India pues tenemos muchos hinduistas y en el Medio Oriente hay muchos musulmanes. Y cada uno de ellos sigue su fe. Lo que enseñan los maestros de la India es que debemos ver los temas de todas las religiones, no desde la parte exotérica, es decir, los rituales, los libros, la relación de sacerdotes con sus feligreses, sino que debemos verla desde la visión esotérica, es decir, cómo yo me relaciono con la divinidad. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, cuando yo comulgo, cómo me siento comulgando con la divinidad y qué sensación tengo dentro de mí en esa comunión. En ese momento de esa relación que tengo con la divinidad dentro de mí en la comunión, puedo experimentar el Brahman, que es la divinidad suprema. Y no estoy experimentándola allá afuera ni con la dualidad, sino es un momento de unión con la divinidad dentro de mí. Maestro Carlos Felipe González. Om Namah Shivaya, maestro. Estoy un poco confundido con los términos Brahman y Atman. ¿Podrías explicar la diferencia, por favor? Son sinónimos. Las escuelas de yoga han empezado a llamar a la divinidad suprema de muchas maneras. Por ejemplo, decimos Purusha, como decían los Samkhya, y decían Prakriti. Prakriti, la naturaleza material, Purusha, como la divinidad suprema. Luego vienen otros términos para hablar de la divinidad suprema. En el Bhagavad Gita se habla de Atman y se habla de Paramatman.
Entonces ahí también había ese concepto muy parecido al de Purusha y Prakriti. El Atman se relacionaba con el Jiva encarnado y Paramatman se hablaba como el Atman cósmico, la divinidad suprema. Sin embargo, era un concepto aún dualista, Samkhya. El Samkhya hablaba de Prakriti Purusha y algunas escuelas yógicas dualistas hablaban de Atman y Paramatman. Son dualistas. Luego vienen conceptos ya del Vedanta en donde dicen todo es Brahman, todo es Brahman. Brahman Satchidananda, Brahman. El Atman es Satchidananda. Paramatman es Satchidananda. Purusha Satchidananda. Ahí en ese momento entonces dejamos de confundirnos. En el concepto dualista, cuando hablamos de Jiva Atman significa el cuerpo encarnado con un ego. Y a veces la gente confunde ese Jiva Atman con Atman. Pero el término Atman es Satchidananda, la esencia divina que hay dentro de cada uno de nosotros. El término Jiva Atman es el ego encarnado en un cuerpo con una mente, con un cuerpo sutil, en un proceso kármico de encarnación. Atman y Brahman es lo mismo. Brahman y Parashiva es lo mismo. Cuando decimos Paramatman y Atman, en el concepto Advaita es lo mismo. No hay dualidad entre Atman y Paramatman. Lo único que acontece es que cuando Jiva deja su Maya, se libera de Maya, del karma, de Anava, de Avidya, se libera de todo lo que es las ataduras, se desvanece el Jiva Atman y solo queda Paramatman. Paramatman es uno con el Brahman. No te dejes confundir con esos términos dualistas, sí, pueden generar confusión, por lo que los dualistas hablan mucho de que una cosa es Jiva-Atman y otra es Paramatman en esa dualidad, pero para nosotros los Advaita todo es Brahman, solo hay Brahman, solo existe Brahman. Leticia Falero pregunta, Om Namah Shivaya, ¿cómo ven a Krishna los shivaístas? ¿Por qué los Hare Krishna se refieren a Shiva como un semidios? Gracias por todas tus respuestas y tu conocimiento. Un saludo fraternal. Los esperaré en la mañana. Om Namah Shivaya. Jai Mahadeva. Bueno, nosotros como Advaitas vemos a Krishna como un avatar de Vishnu y vemos a Brahma y Vishnu y Shiva como una de las cabezas de un solo cuerpo, como en la isla elefante, que se llama la Trimurti, un cuerpo con tres cabezas, uno es Brahma, otro es Vishnu y otro es Shiva. Entonces nosotros vemos a Krishna como ese avatar de Vishnu que vino a enseñar a este mundo todo lo que él nos enseñó sobre el Bhakti Yoga y lo que está escrito en el Mahabharata, en el Bhagavad Gita principalmente, que es tan interesante, todas esas enseñanzas dadas por el maestro. No vemos que él sea más que Vishnu sea más que Brahma o Brahma sea más que Shiva. Los tres están cumpliendo una función muy particular. Alrededor de Krishna se enseña lo que llamamos el Bhakti Yoga y el Vishnuismo. Y Krishna pues es un concepto dualista. ¿Qué significa dualista? Que Krishna dice yo soy Dios y ustedes son mis devotos y ustedes para lograr la meta lo que van a es a ir a Goloka Vrindavana y estar conmigo como gopis allí compartiendo los eternos pasatiempos nectarios de Krishna. Es un concepto dualista, para nosotros ese concepto dualista todavía está como un poco limitado hacia el concepto del Brahman supremo, aunque ellos en sus enseñanzas dicen de los tres aspectos de la divinidad, que está Brahman, Paramatma y Bhagavan, pero le hacen mucho énfasis a Bhagavan. El aspecto de Bhagavan es el aspecto como del Dios, como un Dios muy parecido al cristianismo, que Cristo es Dios, entonces los Krishna dicen, Krishna es Dios. Hay otros hermanos shivaístas dualistas que dicen, Shiva es Dios.
y siguen manteniendo su concepto dualista, donde Shiva es el creador supremo y los demás somos sus criaturas. En el shivaísmo advaita nosotros decimos todo es Brahman y Brahma, Vishnu y Shiva son uno solo y están cumpliendo con su función, pero que no hay ninguno que sea más importante que el otro. ¿Por qué los Krishnas ven al señor Shiva como un semidios? Acontecen que al ellos ser vishnuistas hacen un énfasis especial en Vishnu, así como el cristianismo hace un énfasis en Cristo, por ejemplo, o los judíos hacen un énfasis en Yahvé, en Jehová. Los Krishnas hacen un énfasis especial en Krishna como divinidad, como Dios. Y empiezan a ver al señor Shiva en ese concepto que es un concepto dualista y enmarcado un poco por esa visión un poco fanática. No ven con claridad la posición del señor Shiva como tal. Ellos no han entendido la visión del brahmanismo puro, es decir, de la Advaita, del shivaísmo puro. Nosotros decimos lo siguiente en nuestra escuela, y está escrito en los Vedas, en los Upanishads, que el señor Shiva y Shakti fueron los que crearon a Narayana, y de Narayana surgió Brahma, y del tercer ojo de Brahma surgió Rudra, en ese aspecto especial encargado de Tamas Guna. Entonces, cuando los Krishnas están hablando de Shiva, solo hablan de Rudra y de ese aspecto de Shiva en ese aspecto encarnado como Rudra. Y no se acuerdan que Shiva y Shakti fueron los creadores de Narayana, de Vishnu. El señor Vishnu fue creado por Shiva y Shakti por Sadashiva, como parte del proceso de esta creación. Amamos mucho a los Hare Krishna, los queremos. Sé que hay algunos que son más comprensivos con el señor Shiva. Algunos Vaishnavas ven al señor Shiva como el devoto más elevado, el que más quiere a Krishna. Los seguidores de Rama, que Rama es un aspecto de Vishnu, es una encarnación de Vishnu, como Krishna es una encarnación, una avatara de Vishnu. Y el señor Rama era un gran adorador del señor Shiva. Se ve en el Ramayana como él le pedía al señor Shiva. El señor Rama no le pedía al señor Vishnu que por favor ayudara a liberar a Sita, sino que le pidió al mismo señor Shiva haciendo sus rituales, sus abhishekas. Entonces ahí vemos un vishnuismo mucho más abierto, más shivaísta, más acorde con el verdadero conocimiento védico, que no es dualista, sino monista, y por consiguiente podemos ver a la divinidad, tanto a Brahma como Vishnu o a Shiva, como el mismo Brahman, sin que uno o el otro estén por encima de los demás. Y ahí, maestro. Diego Pinto, buenas noches, maestro. Namaste. Quisiera saber quiénes son los ángeles. Los ángeles en la cultura védica se llaman Gandharvas. Los Gandharvas fueron creados por Brahma. Los Gandharvas viven en un planeta especial, se llama Gandharvaloka, y sus esposas son las Apsaras. Los Gandharvas, que son como ángeles, ellos pueden moverse de un lado para el otro, tocan instrumentos muy bonitos, cantan, bailan. Muchos de ellos viven en los planos celestiales con Indra, por ejemplo, y también en todos los planetas débicos. Ellos tienen la posibilidad de traernos a nosotros enseñanzas, como Narada Muni. Narada Muni es un Gandharva, y él está llevando la cultura védica, las enseñanzas a unos, a los humanos, a los devas, a todos los seres, está llevando la información. Podríamos definirlo y haciendo una asociación con el judaísmo también, que habla de los ángeles, y otras escuelas hablan de la existencia de seres así. Les ponían alas porque podían movilizarse, pero no necesariamente cuando tú veas a un ángel siempre tenga alas, simplemente tiene la posibilidad de movilizarse de una dimensión a otra. Son seres muy cercanos a la divinidad. En el concepto que nosotros tenemos de la cultura védica, los llamamos Gandharvas. Dice Leticia Falero, no lo había mirado de esta forma. Qué bello que lo explica y por supuesto pregunto con todo respeto por todos. Gracias.
Mm, Hay otra pregunta. Mm, Felipe Suárez, namaste, maestro. Yo fallo mucho. Muchas veces odio y no puedo llegar a ser tan pacífico porque las desigualdades me indignan. Sabemos que muchas cosas pasan. ¿Cómo llegar a encontrar y poder conectar, a estar tranquilo? ¿Cómo ser indiferente si se siente hervir la sangre muchas veces y el corazón se estremece, maestro? ¿Cómo poder tener la mente en calma en medio del caos? ¿Cómo calmar el corazón y el alma? Cuando tú empiezas a mirar que lo que acontece alrededor es solo maya y es causado por el karma, implica que todo lo que acontece, esas injusticias, todas esas situaciones que se están viviendo, son merecidas por la ley del karma y lo que yo debo tratar de percibir de esa manera es que me está enseñando. Y pues nosotros decimos, debemos desapegarnos, debemos autocontrolarnos. Lo que percibimos de los demás no debería quitar mi paz interior, ni afectar mi tranquilidad, no debería ponerme de mal genio, ni alterar mi respiración, y mucho menos hacerme vibrar en energías bajas. Entonces, cuando tú empiezas a saber qué dulce es tu voluntad y que las cosas que pasan son las que tienen que pasar porque es el karma, por ejemplo, las cosas que están aconteciendo en el planeta Tierra ahora, con tantas dificultades para la humanidad, en donde los asuras, las fuerzas de oscuridad, cada día tienen más fuerza. Los yogis siempre en medio de todas estas dificultades encontramos que la gente sufre, pero a través del yoga podrían dejar de sufrir, podrían aprender a autocontrolarse y manejar el frío, el calor, el hambre, la sed. Las personas y los seres de baja vibración, al ser manipulados por fuerzas de oscuridad, están como títeres haciendo esas cosas inadecuadas. Pero los yogis, a través de su gran logia, estamos haciendo un trabajo tratando de equilibrar las fuerzas en el planeta, pero la forma de equilibrar las fuerzas en el planeta no es peleando con fuerzas militares, sino por el contrario, haciendo de nosotros guerreros de la paz, guerreros del amor, guerreros del autocontrol, guerreros de la espiritualidad. En este plano material, ese tipo de dualidades que vemos y que son injustas, cuando no las vemos desde el corazón, sino que las vemos a través de la razón, generan toda esa ansiedad. Entonces viene la sed de venganza, las ganas de hacer algo en contra de las personas que son malvadas y generar pues guerras y batallas. Hay dos caminos, uno es el de la IMSA, el que hemos escogido nosotros en el yoga, la no violencia. Mira, Mahatma Gandhi lo mataron, a Jesús lo crucificaron, pero ellos dieron su vida con amor, amar a los enemigos y hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que os calumnian. Y si alguien te roba tu camisa, dale también el manto. Es una enseñanza de la IMSA, es el camino del yoga. ¿Cómo hacer para que tú estés tranquilo? Haz más japa, practica más meditación, fortalece tu aura para que sea brillante como un sol, que todas las energías negativas que antes te hacían alterar ya no te alteren porque tienes autocontrol. Medita más, practica más yoga. Ese tipo de mal genio y todo se llama rajas guna. Y cuando tiene uno ganas de vengarse y todo se convierte en tamas guna. Vibra en sattva guna. Asociate con los devotos, trata de comer alimentos sádvicos, escucha música sádvica, trata de estar siempre en vibraciones sádvicas. ¿Qué es sádvico, maestro? Sádvico significa vibraciones de bondad, de amor, de paz. Eso implica, la palabra sádvico significa bondad. Bondad significa hacer el bien, lo bueno, siempre el bien. Recto pensar, recto hablar, recto obrar, recto omitir.
Qué linda explicación de los ángeles, dice Felipe Suárez. Muchas gracias. Mm. Muchas gracias, maestro, por la guianza. Me reconforta escucharle y aprender. Hay otra pregunta. Joe Joseph dice, hermoso brillo del amor y la paz. Mm. Muchas gracias, Guruji, dice Daniel J. Daniel Conejo. Muchas gracias, Guruji, por tu hermoso y sutil discernimiento. Om Namah Shivaya. Om. Buenas noches. Excelente, excelente. No, miedo. Sí. Muchas gracias, maestro. Diego Pinto. No hay más preguntas. Ay, qué bueno que estuvieron hoy muy activos en sus preguntas. Recuerden que el que las hace, las paga. Todas esas personas que han hecho cosas inadecuadas por las que tú has sufrido, el mismo universo hará que tengan que pagar todo eso en esta vida o en las otras. La justicia humana falla, pero la justicia divina nunca falla. Sean personas de recto andar y recibirán las bendiciones. Estuvimos... Perdón, otra pregunta. Dice Felipe Suárez que cómo mejorar su alimentación. Trata de comer alimentos vivos, alimentos sanos, muchos más cereales, más verduras, más frutas, y verás cómo empiezas tú a tener una vibración más alta. Gracias a todos por compartir este satsang. Somos un gran equipo, una gran congregación, la gran logia blanca, llevando la luz a todas las personas que están a su alrededor. Estuvimos con ustedes desde la ciudad de Paipa, Purnangiri, y quien les habla, Mohangiri Maharaj. Reciban las bendiciones de nuestro amado maestro Taragiri Maharaj. Om Mahem Pahadi Baba Taragiri Maharaj Ki Jai. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana.